Soy el profesor Diego Romero de nuestro Liceo Técnico Profesional Diego Portales. El día de hoy te vengo a explicar la guía número 3 de masas y pastas. Como objetivo de la guía vamos a conocer y reconocer diferentes ingredientes que se utilizan en la elaboración del pan. Entre ellos se encuentran los ingredientes básicos, alternativos y los enriquecedores. Bueno, lo primero que tenemos que conocer es el ingrediente o el elemento más importante de la panificación, que sería el trigo. Este cereal es el más cultivado del mundo y tras la molienda se obtiene la harina, que es la que encontramos acá, o más bien la fécula de harina. Su origen no se conoce ni se sabe con exactitud, pero sí dicen que 10.000 años antes de Cristo ya existía el trigo, ya que se encontró algunos hallazgos de trigo en algunas pirámides egipcias. ¿Cuáles son los componentes del grano de trigo? Para ello te invito a que puedas visualizar la imagen que representa el grano de trigo que aparece en la guía. También hice la representación dibujada del grano de trigo. El grano de trigo se compone de tres elementos. El primero vendría siendo el endospermo, que constituye el 83% del grano de trigo. Después vendría el germen, que constituye el 2,5% del grano de trigo. Y finalmente vendría el salvado, que constituye el 14% del grano de trigo. El salvado es la cáscara del grano de trigo. Acá el endospermo es la parte inferior del grano de trigo, o más bien es la parte del grano. Y finalmente vendría el germen, obviamente, que se encuentra abajo en la parte inferior del endospermo, y este constituye el 2,5%. Cuando nosotros molimos las harinas integrales, necesitamos moler el salvado, el endospermo y el germen juntos, y de este sacamos más bien las harinas integrales. Cuando nosotros queremos sacar la harina blanca o panadera, obviamente se muele este elemento que se encuentra acá, que vendría siendo el endospermo. Y en cierto modo estos son los elementos que conforman el grano de trigo. Después de leer de forma comprensiva y reflexionar en la guía, y obviamente después de conocer el ingrediente primordial que vendría siendo el trigo en la panificación, te invito a que puedas ir conociendo los diferentes ingredientes que se utilizan en la panificación. Entre estos vendrían los ingredientes básicos, los ingredientes enriquecedores y los ingredientes alternativos. Los ingredientes básicos vendrían siendo la harina blanca de panadería, o más bien la integral, el agua, la levadura fresca o instantánea, la sal. Estos vendrían siendo los ingredientes básicos. Con estos elementos o con estos ingredientes nosotros ya podemos elaborar un pan. Después de esto vendrían los ingredientes enriquecedores, como la palabra lo dice. Enriquecen el sabor, la textura, las características organolépticas del pan o de la panificación. Entre los ingredientes para enriquecer las masas vendrían siendo los siguientes: el azúcar, las materias grasas como la margarina, la mantequilla, el aceite, la manteca, entre otros. También los huevos, los lácteos, la leche. Estos ingredientes enriquecen la masa. Obviamente le dan una mejor textura, sabor. Finalmente tendríamos los ingredientes alternativos. Entre esos ingredientes tendríamos los siguientes: los polvos químicos, por ejemplo el polvo de horneo, las esencias y los mejoradores de pan, entre otras variedades. Los mejoradores de ayuya, de marraqueta, como la palabra nos dice, son ingredientes alternativos. Alternan. Eso quiere decir que no necesariamente se tienen que utilizar. Si la industria de panadería o tú los quieres utilizar para mejorar tu calidad de pan o el volumen, puedes utilizarlos, pero no son necesarios. En cambio, los ingredientes básicos y los ingredientes enriquecedores sí son necesarios para la elaboración de un pan. Estos, chicos, vendrían siendo los diferentes ingredientes que se utilizan en la panificación. Entonces, retroalimentamos ingredientes básicos, ingredientes alternativos y ingredientes enriquecedores. Bueno, chicos, estos fueron algunos de los ingredientes que nosotros teníamos que conocer. Yo hice un resumen de esto. Ahora solamente les pido que puedan reflexionar y leer comprensivamente la guía y responder a las preguntas orientadoras que aparecen más abajo. Recordar
cada ingrediente tiene un propósito en la panificación, ¿ya? Así que hay que conocerlos muy bien. Cómo se trabaja la levadura, qué aporta el agua a la panificación, por qué es necesario el agua agregársela a la harina, cuál es la importancia de la harina, cuál es la importancia de la sal, los beneficios que tiene la sal y también los contras de esto, porque muchas veces a lo mejor la sal puede afectar a la levadura, como también puede ayudar a la mejora del gluten. Obviamente tiene factores positivos y factores negativos. Y así sucesivamente vamos a ir conociendo cada uno de esos ingredientes. Por ende, les pido que por favor vayan subrayando para ir sacando los ejemplos más importantes y después poder responder más fácil. Después aparece un análisis de caso que está relacionado directamente con los ingredientes que estuvimos viendo, obviamente, y con las técnicas y los conocimientos que pudimos adquirir en base a lo que pudimos leer en la guía. Finalmente, les pido que puedan hacer una ficha técnica o una receta de panadería que tenga ingredientes básicos, ¿ya? Una receta que tenga ingredientes alternativos y una receta que tenga ingredientes enriquecedores. Así que te invito a que las puedas desarrollar. Esa ha sido nuestra tarea del día de hoy, o de nuestra guía. Y simplemente les pido que por favor la desarrollen con mucha actitud y con mucha reflexión, porque esta es parte de la base de la panadería. Solamente decirles eso, chicos, que se cuiden mucho y los invito a que lo hagan con mucha actitud. Cuídense y que Dios les bendiga.